En 1994, Tuxtepec vivía una calma engañosa. Entre sus calles de tierra húmeda, sus canales bordeados de cañas y las casitas de madera dispersas al borde del camino, corría un rumor que nadie quería repetir, pero todos conocían. El bosque estaba tragándose a la gente. No era una metáfora, era una advertencia que el pueblo había aprendido a murmurar con la cabeza baja, como si pronunciarla demasiado fuerte fuera a traer la desgracia. El bosque de Tuxtepec siempre había sido denso, lleno de sombras incluso al mediodía. Los árboles se entrelazaban tan alto que la luz apenas alcanzaba el suelo, creando pasillos oscuros donde el viento silbaba como si alguien respirara entre las ramas. Pero antes, la gente entraba a buscar leña o a cazar pequeños animales. Antes, ahora, nadie quería acercarse. Todo comenzó con un pescador llamado Don Lucho, conocido por caminar kilómetros buscando buenos puntos para tirar la red. Un día entró al bosque siguiendo un arroyo y nunca volvió. Al principio creyeron que se había perdido, pero cuando los hijos lo buscaron, encontraron su balde aplastado y su machete clavado en un tronco, como si alguien lo hubiera puesto ahí a propósito. Poco después desapareció un grupo de estudiantes que acampaba cerca del río. Los encontraron días después sus mochilas abiertas, la tienda de campaña destrozada y huellas de que habían corrido, pero ninguna pista de hacia dónde. Las madres del barrio acudieron al lugar a rezar, pero sintieron un silencio tan profundo, tan antinatural, que ninguna quiso quedarse más de unos minutos. El bosque se había convertido en un lugar donde todo estaba demasiado quieto. Ni pájaros, ni grillos, ni monos, nada. Los campesinos lo llamaban el silencio de los casados, y cada vez que alguien más desaparecía, ese silencio parecía hacerse más espeso, como un manto negro extendiéndose entre los árboles. Las desapariciones no parecían seguir un patrón. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, cualquiera que entraba en el bosque tenía la misma posibilidad de no regresar. Algunos iban solo unos metros a cortar ramas y jamás se les encontraba. Otros se aventuraban a buscar atajos y terminaban borrados del mundo. Las autoridades decían que era fácil perderse allí, que quizás se trataba de animales salvajes. Pero la gente no era tonta. Un animal no acomoda mochilas, no deja huellas humanas borradas y no arranca zapatos sin dejar rastros de sangre. Había campesinos que aseguraban haber visto figuras moverse entre los árboles, demasiado grandes para ser animales, demasiado silenciosas para ser personas. Otros escuchaban pasos siguiendo los suyos, replicándolos con un retardo de un segundo, como un eco maldito. Pero lo peor eran los gritos, gritos cortos, gritos ahogados, gritos que se escuchaban de madrugada, justo cuando la niebla bajaba del cerro y cubría el camino como un sudario. «Esos son los espíritus», decían los viejos, pero nadie lo creía de verdad. Todos sabían que eran voces humanas y que no eran espíritus, sino personas vivas pidiendo ayuda. La historia comenzó a tomar forma cuando un leñador llamado Evaristo regresó una noche, pálido, temblando, y se negó a trabajar jamás en el bosque. En la cantina, entre tragos y sollozos, confesó lo que había visto. Había dos sombras. ¿Animales?, preguntó alguien. No, eran hombres, pero no caminaban, se deslizaban, como si me estuvieran siguiendo. Cuando le preguntaron por qué no avisó antes, respondió con un hilo de voz: porque querían que los mirara, y si los miraba de frente, sabía que no saldría vivo. Después de ese testimonio, las desapariciones se aceleraron. En menos de un mes, 8 personas más fueron tragadas por el bosque. Las familias comenzaron a mudarse. Los niños tenían prohibido acercarse siquiera al límite del sendero. Las escuelas cancelaron excursiones. Era como si el bosque se hubiera transformado en un depredador gigante y estuviera hambriento. Una noche, una anciana del pueblo, conocida por sus historias y por haber sobrevivido a una vida dura, dijo lo que nadie quería escuchar: «Ese bosque ya no es bosque». «¿Entonces qué es?». Ella bajó la mirada. «Es territorio de cazadores». La frase cayó como un peso sobre el pueblo entero, porque todos pensaban lo mismo. Si el bosque era un territorio de cazadores, entonces las personas desaparecidas eran presas, y así, antes de que el horror se revelara por completo, Tuxtepec ya vivía en un clima de terror. Los perros ladraban hacia el bosque cada madrugada.
Los hombres del campo rezaban antes de cruzar siquiera la primera hilera de árboles. Y los niños crecían escuchando una advertencia que se volvió regla. Si oyes que alguien te llama desde el bosque, no respondas. Lo que nadie imaginaba era que detrás de cada desaparición, detrás de cada grito, detrás de cada silencio, había dos hermanos acechando. Y matar no era su necesidad, era su placer. En Tuxtepec, el apellido Galván siempre había sido sinónimo de respeto. El padre de la familia, don Homero Galván, había sido uno de los cazadores más hábiles de la región. Era un hombre duro, silencioso, acostumbrado a pasar semanas en el monte persiguiendo venados, jabalíes y hasta jaguares. Sus hijos, Rubén y Mateo, crecieron siguiendo sus pasos. Aprendieron a rastrear huellas antes de aprender a leer. Sabían distinguir el crujido de una rama por el peso del animal que la había pisado y podían moverse entre hojas secas sin hacer el más mínimo ruido. Pero lo que don Homero veía como enseñanza, los hijos lo absorbieron como un juego peligroso. Mientras los demás niños jugaban a las escondidas, Rubén y Mateo jugaban a acechar. Acechaban perros, acechaban gallinas, acechaban a otros niños sin que éstos lo notaran. Les gustaba sentir el control de poder acercarse a alguien sin ser escuchados. Y cuando su padre murió, el juego cambió, porque ya no tenían reglas, ni límites, ni nadie que los frenara. Rubén, el mayor, era el cerebro de los dos, siempre serio, siempre calculador. Tenía la mirada vacía de quien ya no distingue la diferencia entre matar y respirar. Su rostro duro, anguloso, rara vez mostraba emoción. En el pueblo lo conocían por ser reservado, pero nadie imaginaba cuánta oscuridad había detrás de ese silencio. Mateo, en cambio, era impulsivo, nervioso, con una risa que helaba la sangre. Era capaz de pasar horas afilando un cuchillo solo para escuchar el sonido metálico. Le gustaba mirar a la gente como si estuviera evaluando qué tan rápido podrían correr. Y lo más perturbador, disfrutaba contar historias de animales que había cazado, aunque todos notaban que algo en esas historias no sonaba natural, como si los animales que describía fueran más parecidos a personas. La gente del pueblo evitaba hablar con ellos, pero nadie imaginaba lo que pasaba realmente, porque los hermanos Galván habían convertido su herencia en un hobby mortal. A principios de 1994, cuando las desapariciones empezaron, los rumores apuntaban a animales salvajes, narcotraficantes o incluso sectas. Nadie sospechaba que los culpables eran dos hijos del pueblo, muchachos que todos habían visto crecer. Pero las señales estaban ahí. Solo hacía falta verlas sin negación. Los Galván pasaban horas en el bosque, días enteros. No con escopetas para cazar venados, sino con herramientas más silenciosas, cuchillos largos, sogas, trampas camufladas con hojas e incluso lanzas de madera modificadas. Su casa, en las orillas del bosque, estaba llena de cosas extrañas, huellas marcadas en papel, mapas dibujados a mano, notas sobre horarios y rutas de personas que solían pasear cerca del río. Obsesión pura, meticulosidad enfermiza. Para ellos, las personas eran presas predecibles, y eso los fascinaba. Rubén había desarrollado un método que consideraba perfecto: elegir a la víctima, alguien solitario, alguien que no fuera buscado de inmediato, rastrear sus hábitos, horas a las que caminaba, rutas que tomaba, si llevaba lámpara o no, cerrar el terreno, bloquear salidas naturales del bosque sin que la víctima lo notara, soltarla, dejarla entrar al bosque sin saber que ya estaba rodeada, cazarla, disfrutar del miedo creciente, de los pasos acelerados, del silencio quebrado. Mateo, en cambio, prefería algo más directo. Le gustaba provocar, dejar señales falsas, ruidos, sombras en movimiento. Le fascinaba ver cómo la gente corría sin rumbo, chocando con ramas, cayendo en hoyos, pidiendo ayuda. Para ellos, la adrenalina no venía de matar, la adrenalina venía de ver el miedo puro, en bruto, el miedo que se siente cuando alguien sabe que lo están siguiendo, pero no sabe por quién. El pueblo recordaba haberlos visto regresando del bosque con ropa sucia, sudados, respirando agitados como si hubieran corrido por horas. ¿Qué cazaron?, preguntó una vez don Lorenzo, el carnicero. Rubén respondió: algo grande. Mateo añadió riéndose: y lento, muy lento. Nadie entendió la broma.
Nadie pensó demasiado. Nadie imaginó que hablaban de un humano. La casa de los Galván empezó a llenarse de objetos que no correspondían a actividades de casa: zapatos individuales sin par, pedazos de ropa, un reloj roto, una cadena con iniciales, un cuaderno escolar. Los vecinos lo atribuían a que eran desordenados o coleccionistas extraños, pero el bosque sabía la verdad. El bosque era testigo, el bosque era su territorio, y cada vez que alguien desaparecía, Rubén y Mateo celebraban, bebían, reían. Comentaban los detalles como si hubieran jugado un partido de fútbol. El mejor momento para ellos, cuando la víctima empezaba a darse cuenta de que no estaba perdida, sino casada. A mediados de 1994, los Galván ya tenían un patrón establecido: desaparecidos cada 2 o 3 semanas, huellas borradas, silencio absoluto, pueblo aterrado. Pero todo cambió la noche en que eligieron a una víctima que no debieron escoger: una joven llamada Alma, una chica fuerte, decidida, que no iba a morir sin luchar, y ella sería la clave para revelar el horror que los hermanos habían construido, víctima por víctima. Alma Hernández tenía 19 años y una fuerza que no muchos en Tuxtepec se atrevían a subestimar. Su madre vendía comida en el mercado. Su padre había muerto en el río Papaloapan cuando ella tenía 12. Desde entonces, Alma se había vuelto imparable. Trabajaba, estudiaba y caminaba sola sin miedo. No confiaba en supersticiones ni en rumores de pueblo. Cuando su mejor amiga le advirtió que nadie debía entrar al bosque en 1994, Alma soltó una risa. «Ay, por favor, no voy a dejar de vivir por chismes». Esa noche, decidió tomar un atajo por el bosque para llegar más rápido a casa. Ese fue su error, o quizás su salvación. El bosque estaba particularmente silencioso. Las hojas crujían bajo sus botas, pero no escuchaba grillos, ni pájaros, ni ranas, solo el eco de sus propios pasos. Aún así, Alma siguió avanzando con la mochila ajustada y la linterna en mano. A los 10 minutos, se detuvo. Sintió algo. No era un ruido. Era la sensación de que alguien más respiraba en el mismo espacio que ella. Giró la linterna hacia la derecha. Nada. Hacia la izquierda. Nada. Pero cuando iluminó un árbol frente a ella, vio algo que la hizo tensarse. Una cuerda colgando, recién tensada, moviéndose como si alguien la hubiera soltado segundos antes. «¿Quién anda ahí?», preguntó Alma, firme. No hubo respuesta, pero oyó un pequeño chasquido en la hojarasca, una pisada contenida. Ella retrocedió un paso. La respiración se le aceleró, y entonces lo escuchó por primera vez. Una carcajada corta, ahogada, demasiado cerca. «¿Quién eres?», gritó Alma. Silencio, hasta que una voz masculina respondió desde algún punto entre los árboles: «Corre si quieres, eso lo hace más divertido». El pánico la atravesó como un relámpago. Encendió la linterna al máximo y echó a correr sin mirar atrás. Rubén y Mateo la observaron desde 2 puntos diferentes. Ella era rápida, pero ellos estaban entrenados para el bosque. Se movían entre ramas como si fueran parte de ellas. No hacían ruido, no respiraban fuerte, se comunicaban con silbidos cortos, casi inaudibles. «Es buena», susurró Mateo. «Esta sí va a aguantar». «No te emociones», respondió Rubén. «Primero la acorralamos». Alma no sabía dónde estaban, pero podía sentir que no estaba sola. Los árboles parecían cerrarse sobre ella. Giró hacia la izquierda. Una rama cortada recientemente le raspó la cara. Giró hacia la derecha. Tropezó con un hilo casi invisible que los hermanos habían tendido en el suelo. Cayó con fuerza, pero se levantó de inmediato. La linterna rodó algunos metros. Al tomarla, vio algo que la paralizó. Una marca en el tronco hecha con cuchillo. Una letra. Una A. Fresca. La habían marcado como presa antes de que siquiera entendiera lo que pasaba. Eso significaba que la habían observado, estudiado, elegido. Pronto, Alma llegó al corazón del bosque sin saberlo. Ahí, los hermanos Galván habían construido su terreno de caza: hoyos camuflados, trampas con ramas afiladas, cuerdas tensadas listas para atrapar tobillos, señales talladas para comunicarse entre ellos, un poste rústico con varias cuerdas manchadas de algo oscuro. Alma cayó en una de las trampas menores, una cuerda que se ajustó violentamente a su hombro y la hizo chocar contra un tronco. Soltó un grito ahogado. «Te dije que corrieras», dijo una voz detrás de ella.
Mateo salió de las sombras con una sonrisa torcida. Rubén apareció a su derecha, tranquilo, como si estuviera saliendo a saludar. «Está bien», dijo Rubén. «Esta sí va a durar». Alma retrocedió. «¿Qué quieren?» «Verte correr», respondió Mateo, «y verte dejar de correr». Ella buscó desesperadamente algo para defenderse, pero no había nada a su alcance. Rubén lanzó una cuerda hacia ella y la sujetó de las muñecas. «No te vamos a matar todavía», dijo en voz baja. «Primero queremos escucharte». «¿Escucharme qué?», preguntó Alma temblando. «Tu miedo», sonrió Mateo. Alma sabía que estaba perdida, sabía que iba a morir ahí, pero también sabía que no pensaba hacerlo sin luchar. Con una fuerza que ni ella misma sabía que tenía, se lanzó hacia el costado, cayó por una pendiente pequeña y rodó varias veces. Los hermanos fueron tras ella, pero su propio terreno, preparado para víctimas que corrían en línea recta, jugó en su contra. Un tronco camuflado detuvo a Mateo, que cayó de golpe. Rubén tuvo que saltar para evitar una trampa que él mismo había creado. Alma se arrastró, se levantó y volvió a correr. Ramas le cortaban la piel, raíces la hacían tropezar, pero no se detuvo. Detrás de ella escuchaba pasos y risas y los silbidos. Corrió hasta que vio una luz, la carretera. Salió del bosque sangrando, jadeando, con la ropa hecha trizas. Un camionero frenó bruscamente al verla. «Señor, ayúdeme, me quieren matar». El hombre la subió sin hacer preguntas y arrancó. Mientras se alejaban, Alma vio por última vez el borde del bosque. Allí, entre la oscuridad de los árboles, dos siluetas la observaban inmóviles, como si fueran parte del paisaje. Rubén y Mateo no corrieron detrás del camión, no gritaban, no se escondían, solo miraban y sonreían. Ella había escapado. Pero ellos ya sabían su olor, ya sabían su voz, ya sabían cómo corría, y una presa que escapa es la más emocionante de cazar. Cuando Alma contó lo sucedido, el pueblo entero quedó paralizado, pero lo que reveló era apenas una sombra de la verdadera dimensión del horror, porque los Galván no improvisaban, no atacaban al azar, no eran impulsivos como depredadores hambrientos, eran artesanos del miedo. Habían convertido el bosque en un terreno diseñado milimétricamente para cazar humanos. Cada tronco, cada piedra, cada rama caída era parte de un sistema, su sistema. Las autoridades organizaron un pequeño grupo para ingresar al bosque acompañados de Alma, pero la joven, aún traumatizada, se negó rotundamente. «Puedo decirles por dónde salí», explicó, «pero no vuelvo a entrar nunca». Nadie la culpó. Los policías, todos locales, entraron con machetes, lámparas y un valor frágil que pronto se quebraría. Desde los primeros metros notaron que el bosque era diferente, demasiado silencioso, demasiado rígido, como si los árboles estuvieran esperando algo. El primer hallazgo fue casi imperceptible, una marca en la corteza, un triángulo con dos líneas cruzándolo. Al principio creyeron que era un símbolo indígena o un accidente natural, hasta que encontraron otro, y otro, y otro más, todos del mismo tamaño, todos tallados a la misma altura, todos siguiendo un rastro invisible que solo los hermanos comprendían. «Esto es un mapa», murmuró uno de los policías. Tenía razón. A medida que avanzaban, el bosque se transformaba en un laberinto, caminos aparentemente abiertos que terminaban en zanjas profundas, senderos amplios donde, de pronto, aparecían troncos colocados estratégicamente para obligar a desviarse, espacios sin ramas bajas, ideal para correr, pero con hoyos perfectamente camuflados con hojas secas, listos para quebrar tobillos, y lo más inquietante, absoluto silencio, salvo por los pasos de los policías. El aire se sentía espeso, casi húmedo, como si el bosque respirara. El primer susto real ocurrió cuando uno de los agentes tropezó con algo duro enterrado a medias bajo el musgo. Alumbraron con las lámparas y retrocedieron con asco. Era una trampa para animales modificada con clavos largos y manchada de sangre, sangre fresca. «Esto no lo puso un cazador», susurró el comandante. «¿Entonces quién?». Nadie respondió, porque la respuesta era demasiado obvia. Al avanzar unos metros, descubrieron una serie de ramas cortadas en un patrón extraño. Parecía simple vegetación caída, hasta que uno de los hombres intentó mover una rama seca, y ésta se vino abajo, activando algo. Un tronco pesado, atado por cuerdas,
cayó desde las alturas y se incrustó en el suelo con fuerza brutal. De haber dado en el blanco, habría partido a un hombre en dos. No era accidente, no era casualidad, era una emboscada perfecta. Rubén y Mateo habían construido trampas mortales, usando todo lo que el bosque ofrecía: trampas de caída, lazos para colgar víctimas, lanzas improvisadas con ramas talladas, redes camufladas, túneles naturales que servían de escondite, corredores donde el terreno obligaba a correr en zigzag, justo como las presas perseguidas por jaguares. El bosque no solo era su territorio, era su arma. Conforme avanzaban, el grupo sintió que algo no estaba bien. El ambiente se volvía más opresivo. Una sensación de ser observado crecía. Uno de los policías levantó la mano para hacer silencio. ¿Escucharon eso? Un crujido, suave, controlado. Alguien estaba caminando sobre hojas secas, pero de manera deliberada, como si quisiera que lo escucharan. El comandante levantó su arma. ¿Quién anda ahí? Identifícate. Silencio. Entonces, otro crujido, más cercano, a la derecha, otro más, a la izquierda. Los hombres se formaron en círculo, apuntando en todas direcciones. El bosque entero parecía moverse. Sombras entre árboles, silbidos cortos casi inaudibles, como si el aire hablara. Los Galván no habían huido, estaban allí, observando, rodeando, disfrutando. De pronto, uno de los policías gritó: «Aquí, encontré algo». Habían llegado al claro principal, el altar de los Galván, lo que Alma describió con lágrimas en los ojos. Era un espacio semicircular, delimitado por piedras apiladas. En el centro, colgaban cuerdas manchadas, trozos de tela arrancada, botones, zapatos individuales, un reloj roto, unos lentes, un mechón de cabello, y más al fondo, huesos, muchos huesos, algunos completos, otros astillados. La tierra estaba removida, como si hubieran cavado y desenterrado varias veces. Más allá, encontraron un tronco con líneas talladas, rayas verticales, decenas de ellas, marcas de conteo, cacerías, víctimas. Los Galván no solo mataban, clasificaban, anotaban, recordaban. Uno de los policías cayó de rodillas, incapaz de soportar la escena. ¿Cuánta gente? El comandante respondió con la voz quebrada: «Más de 20, tal vez más de 30». Fue entonces cuando un grito desgarró el aire. Un agente había caído en una trampa oculta. Una cuerda lo elevó por el pie, dejándolo colgado cabeza abajo. Antes de que los demás pudieran liberarlo, una silueta pasó corriendo entre los árboles. Rápida, silenciosa, ágil. Rubén. Otra sombra apareció detrás del grupo. Mateo. «Están jugando con nosotros», dijo uno de los policías temblando. Y era cierto, los Galván no estaban huyendo, estaban cazando, como siempre, como acostumbraban, como disfrutaban. Esa noche, los policías comprendieron lo que Tuxtepec ya temía. El bosque no era peligroso por su oscuridad, sino por quienes lo habitaban. Dos hombres que no eran hombres, dos sombras que vivían para perseguir, dos hermanos que habían hecho del bosque su hogar y de las personas su deporte. La noticia del altar de huesos corrió por Tuxtepec como una llamarada. Nadie durmió esa noche. Los vecinos cerraron puertas, apagaron luces y se arrodillaron a rezar, convencidos de que algo sobrenatural habitaba los árboles. Pero para las autoridades estatales no había misterio. Los responsables tenían nombre y apellido: Rubén y Mateo Galván, dos hermanos nacidos en el pueblo, dos hijos de cazador, dos monstruos creados por el silencio. Al amanecer, una operación completa se preparó para entrar al bosque. No eran policías locales esta vez, eran agentes armados, entrenados, enviados específicamente para capturar a los Galván. Llevaban rifles, perros, radios y chalecos, pero nada de eso serviría, porque estaban a punto de entrar en un territorio que no conocían, un territorio que no les pertenecía. Desde el primer paso el bosque mostró su naturaleza hostil. Los perros ladraban sin avanzar, frenándose como si algo invisible los sujetara. Los soldados sudaban no por el calor, sino por la sensación persistente de ser observados. Cada uno de ellos percibía el mismo peso en el aire. No estaban cazando, eran cazados. Al adentrarse, encontraron señales claras de que los hermanos estuvieron allí esa misma noche. Ramas recién cortadas, tierra removida,
cuerdas tensas, huellas semicubiertas y marcas nuevas talladas en los troncos. Los Galván sabían que venían. Los Galván los estaban esperando. Los primeros 15 minutos fueron silenciosos, demasiado silenciosos, y justo cuando uno de los agentes comentó que tal vez los hermanos habían huido, un silbido cortó el aire. Corto, seco, perfecto. Los leñadores conocían ese silbido. Los viejos del pueblo también. Era un llamado de cazador. «Cúbranse», gritó el comandante. Demasiado tarde. Un árbol cayó desde la nada, derribado por una cuerda que había sido amarrada metros arriba. 2 agentes no pudieron esquivarlo. Los demás dispararon al aire sin ver un objetivo claro. El bosque había pasado de ser un entorno a ser una trampa gigante, controlada por 2 hombres que lo conocían como si fuera una extensión de su cuerpo. Rubén apareció primero. No corrió, no gritó, no hizo ruido. Solo se dejó ver por un instante, parado entre 2 troncos, respirando lento, observando al grupo como si fueran ganado. Un agente apuntó hacia él. Rubén se movió antes de que pudiera activar el seguro. Una sombra, un destello. Nada más. Un grito ahogado sonó a la derecha. Mateo había caído sobre uno de los policías desde una rama alta, como un jaguar humano. En segundos, lo inmovilizó con una cuerda y desapareció arrastrándolo entre la maleza. Ni siquiera sus botas quedaron visibles. Los agentes se dispersaron temblando. No los veas a los ojos, no los escuches, no sigas sus silbidos, gritó uno de los guías. Pero ya era tarde. Los Galván tenían una regla de oro. Si entras a su bosque, juegas bajo sus reglas. Y ellos nunca pierden. El caos se extendió. Un agente cayó en una trampa oculta, una fosa camuflada con estacas en el fondo. Otro fue desarmado cuando una cuerda le arrancó el rifle de las manos. Uno más desapareció tras un arbusto, dejando solo un grito que no volvió a repetirse. Los radios fallaban, las linternas parpadeaban, las brújulas giraban en círculos. Era como si el bosque se tragara la tecnología y dejara solo instinto. Rubén volvió a mostrarse, esta vez más cerca. Sus ojos eran tan vacíos que parecían vidrio. En la cintura tenía una cuerda ensangrentada y un cuchillo con el mango tallado en madera. Sonrió y corrió entre los árboles. Los agentes dispararon, pero las balas golpearon troncos. En medio del pánico, un soldado vio algo que heló la sangre del grupo. Un tronco marcado con rayas verticales, docenas de ellas, pero la parte inferior tenía un espacio vacío, como esperando nuevas marcas. Los Galván habían preparado ese tronco para hoy, para ellos. No era una cacería improvisada, era la cacería final. El enfrentamiento duró casi 1 hora. Gritos, disparos, trampas, sombras moviéndose entre árboles como animales salvajes, hasta que un helicóptero fue enviado. Cuando la luz del foco cayó sobre el claro central, los soldados vieron algo que jamás olvidarían: el suelo revuelto, las cuerdas manchadas, las trampas activadas, los cuerpos. Faltaban cuerpos, y entre toda la confusión había un detalle aún más inquietante: los hermanos no estaban. El bosque estaba vacío, demasiado vacío, como si ellos se hubieran desvanecido. ¿Murieron? ¿Escaparon? ¿Se ocultaron más profundo? No hubo respuesta, solo el silencio característico del bosque y, de vez en cuando, un silbido suave que el viento arrastraba de un árbol a otro. Los leñadores, hasta el día de hoy, aseguran que cuando entran al bosque, sienten pasos detrás de ellos, pisadas suaves, coordinadas, como 2 sombras siguiéndolos. Dicen que el bosque no volvió a la normalidad. Dicen que aún quedan trampas. Dicen que hay noches en que se escucha una risa contenida. Y todos, absolutamente todos, coinciden en algo. Los Galván nunca se fueron. Solo están esperando a la próxima persona que entre, para jugar.